Lo que preparé para hoy es, por un lado, terminar con la discusión que habíamos visto, hemos iniciado la semana pasada, referida a el cálculo del potencial de fuerza media usando el método de umbrella sampling, que es uno de los más tradicionales, de los más usados. Entonces nos queda ver sobre todo el tema de los problemas que pueden surgir cuando hago un cálculo como este. Luego les voy a contar dos ejemplos de estudios con umbrella sampling, que son dos ejemplos muy distintos que hicimos en el grupo nuestro, y como les decía la vez anterior, no es porque estos trabajos sean los mejores ni nada, sino simplemente porque los que uno conoce más y entonces tiene más un feeling de todas las dificultades y las cosas que tuvo que ir resolviendo para poder hacer, llevar adelante el trabajo. Y en realidad yo tengo tres ejemplos para mostrarles, pero preferí dejar dos y cuando termine con eso mostrarles eh, todo el material de un trabajo práctico en donde ustedes van a hacer una dinámica molecular de plegamiento de un péptido muy chiquito. Entonces quería contarles todo lo referido a la realización de ese trabajo, que yo espero que ustedes lo puedan hacer, resolver en el transcurso de la semana. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda respecto de lo que vimos en la clase pasada, porque por ahí es un material muy denso eh, y puede ser que en el momento en que uno está hablando no surjan las dudas, pero luego repasando o leyendo algo les haya surgido alguna inquietud. No sé si alguien me quiere comentar alguna inquietud antes de seguir. No. Bueno, Igual pueden poner las preguntas en el chat, yo estoy pendiente y te dejo saber, ahí Julián. está, dale, dale. Bueno, entonces habíamos dicho que umbrella sampling era una técnica por la cual yo forzaba el sistema a adoptar ciertos valores de una coordenada de reacción. Esos valores de la coordenada de reacción no iban a ser muestreados, o sea, tenían una probabilidad demasiado baja de ser muestreados en una dinámica tradicional, y entonces hacía un cálculo con umbrella sampling. Y básicamente con umbrella sampling yo, en lugar de hacer una dinámica y mirar los valores de mi coordenada de reacción a lo largo de esa dinámica, hago muchas dinámicas diferentes, cada una poniendo un potencial de sesgo en torno a un centro dado que, digamos, a distintos valores de mi coordenada de reacción. Entonces cambio una simulación por n simulaciones con distintas ventanas. Y eso lo que me lleva es a tener, entonces, n distribuciones de probabilidad, que son las distribuciones de probabilidad que obtuve con cada potencial de sesgo. Y digamos, el problema que uno enfrenta cuando tiene eso es cómo pasar de un conjunto de probabilidades con sesgo a las probabilidades sin sesgo. Como hubieras una única probabilidad a lo largo de todo el rango de la coordenada de reacción, pero sin el sesgo, sacando ese factor artificial que yo utilicé para forzar el sistema a moverse a lo largo de la coordenada de reacción. Entonces se divide todo el rango de la coordenada de reacción en otro número, n bines, el número de cajitas, y se aplican métodos que sacan el sesgo. El más, por así decirlo, popular, no sé si vale la palabra popular para los cálculos de dinámica molecular, pero digamos el más utilizado, uno de los más utilizados, es el método que se llama WAM. Hay otros, pero WAM es por mucho el más utilizado. Entonces aplico WAM y de esa manera obtenemos las probabilidades sin sesgo. Y luego, cuando aplico el logaritmo de esas probabilidades, lo multiplico por menos kt, obtengo
lo que sería una energía libre a lo largo de la coordenada de reacción, más conocido como el potencial de fuerza media. Y por último, habíamos visto que las ecuaciones de WAM, las que me dan estas densidades de probabilidad no sesgadas para cada cajita en la que yo dividí el rango de la coordenada de reacción, no tienen una solución analítica, sino que tengo que recurrir a un proceso iterativo, donde por ejemplo empiezo poniendo que todas las probabilidades de todas las cajitas son iguales, y con eso, con las probabilidades de todas las cajitas iguales, calculo estos constantes que dependen de cada ventana, y una vez que obtuve las constantes que dependen de cada ventana, vengo a esta otra ecuación y obtengo nuevas probabilidades, y así sucesivamente hasta que se alcanza convergencia dentro de cierto, como todo cálculo de convergencia, es dentro de ciertos límites, porque si no, si uno quiere que sea exactamente igual, aún numéricamente puede ser que el cálculo se me vuelva, que no termine más. Bueno, con este tema de la convergencia del WAM, hay algo que les voy a comentar en el ejemplo, pero no en los ejemplos de hoy, sino el que viene la semana que viene. Pero tiene su trampita el tema de la convergencia. En los ejemplos que vamos a ver hoy, WAM converge rápido y bien, y no tenemos ningún problema. Bueno, entonces la pregunta es, bueno, después de tantas vueltas y tantas ecuaciones y tantas complicaciones, bueno, ya está, ¿qué puede salir mal? Entonces, para ver qué puede salir mal, tenemos que analizar cuáles son los test de consistencia y cómo estimamos los errores del cálculo. Respecto a los test de consistencia, hay un montón. Yo les voy a mostrar uno que usamos nosotros y que es muy riguroso, entonces casi que si pasan ese es porque también hubieran pasado los otros test de consistencia. Bien, entonces, ¿qué cosas pueden salir mal si yo estoy haciendo un cálculo de umbrella sample? Una de las cosas que puede estar mal es que el potencial de sesgo que estoy usando para forzar el sistema a moverse a lo largo de la coordenada de reacción no sea suficiente, o sea muy débil. Además, otra cosa que puede pasar es no estar usando un número de ventanas suficiente. Y en tercer lugar, otra cosa que puede pasar es que el tiempo de simulación dentro de cada ventana no sea suficiente. Y todas estas, el 1 y el 2 están fuertemente relacionados entre sí, y el 3 es un poquito más, no sé cómo decir, más tricky, en español sería como más, más dificultoso de evaluar y de saber que uno está haciendo bien las cosas. Bueno, acá como primer ejemplo para el problema de qué pasa si no tengo suficientes ventanas. Lo que tienen graficado es las probabilidades sesgadas para una simulación de umbrella sampling que está hecha con el N-butano, donde la coordenada de reacción es el ángulo diedro alrededor del enlace entre los carbonos 2 y 3 del N-butano. Entonces, en este primer gráfico tienen un conjunto de
probabilidades sesgadas con todas las ventanas. Y fíjense abajo, el gráfico que está abajo, es la suma de estas probabilidades que están arriba. Entonces, este gráfico que suma todas las probabilidades sesgadas obtenidas durante un umbrella sampling es como un primer criterio para ver si está bien o si está mal. Por lo menos no si está bien, para ver si está mal. Si me da como, en este caso, que nunca se hace cero, este gráfico me está indicando que estas ventanas tienen un cierto grado de solapamiento y por eso entre medio de los picos nunca la probabilidad va a cero. Y de esa manera se obtiene un perfil para la energía libre a lo largo de la coordenada de reacción que es el correcto. Ahora, en este gráfico que tenemos acá a la derecha abajo, tienen en verde el perfil calculado sacando ventanas, como si yo hubiera hecho el cálculo con la misma constante del bias, del sesgo, pero con mayor espaciamiento, o sea, con menor número de ventanas. Y entonces lo que ven es que entre los picos de las probabilidades sesgadas va a cero, no hay solapamiento, y cuando no hay solapamiento, entonces el cálculo del PMF se vuelve deficiente. Entonces, un primer criterio es mirar las probabilidades sesgadas, sumarlas y ver que en todo el rango de reacción nunca vayan a cero. ¿Alguna duda o pregunta? Bueno, entonces si tengo una situación como esta, ¿cuáles serían las opciones? Yo tengo una situación como esta. ¿Cuáles serían las opciones? ¿Cuáles les parece que son las opciones? Quiero escuchar lo que me digan algo. A ver, ¿qué harían? Hago el gráfico y me dan estos picos y acá en el medio tengo cero. Hay dos opciones. ¿Cuáles son? Perdón, todavía no me hace efecto el café, pero ¿qué significaba que ahorita estoy con el cero en lo que vimos la vez pasada de que un cero no podía, o sea que la probabilidad cero es que estábamos fuera de rango, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que no tenemos que buscar, eso es lo que debemos de buscar en caso de que, bueno, eso es lo que nos querría decir si hay una probabilidad cero, ¿no? Que no estamos en el rango y que por lo tanto nos tendríamos que mover o volver a muestrear, ¿no? Dos cosas. Una, eso que yo les había contado la vez pasada, cuando tengo probabilidad cero, si yo quiero calcular una energía libre, como tengo el logaritmo de la probabilidad, se me hace infinito, o en realidad menos infinito porque es menos el logaritmo de la probabilidad. Entonces, pero eso yo te lo decía que ocurre sobre todo cuando uno hace dinámicas sin restricciones y te quiere analizar procesos de muy baja probabilidad. Entonces, en ese caso, me da una probabilidad cero cuando en realidad capaz que no es cero, capaz que es 10 a la menos 15, pero 10 o a la menos 6, pero eso no lo llego a muestrear y entonces numéricamente obtengo un cero cuando es un valor muy bajo que implica una energía libre muy grande. Ahora, acá Janet, la pregunta es otra cosa. Yo ahora estoy haciendo no una dinámica libre, sino una umbrella y pongo una ventana acá y obtengo esta distribución de probabilidad, otra ventana acá. Bien, cuando grafico, porque ustedes ponen fíjense cómo, vamos a empezar como uno hace el cálculo. Yo agarro, tengo mi coordenada de reacción, tengo un cierto rango y digo, bueno, voy a poner 10 ventanas, 15 ventanas con esta acá y hago los cálculos. Y obtengo estas distribuciones, que a priori yo no sabía cómo iban a ser. Y cuando lo hago, me encuentro con que no tienen solapamiento las distintas distribuciones, van a cero. Entonces, eso en los cálculos de umbrella sampling me produce un error. Me produce un error como se ve acá, que la curva verde difiere
de la curva roja. Y fíjense que este es un ejemplo recontra sencillo, ¿no es cierto? O sea, en cualquier otra situación más complicada, el error que van a obtener es mucho peor. ¿Cómo resuelvo yo si veo estas distribuciones de probabilidad y sé que están mal? ¿Cómo harían? ¿Qué cosas podría hacer para mejorar el cálculo? ¿Se pueden agregar ventanas donde la probabilidad se hace cero, en los ángulos donde la probabilidad? Perfectamente, o sea, yo puedo agregar ventanas, por ejemplo, en el medio. Entonces duplico el número de ventanas, lo cual implica poner justo lo cual implica poner ventanas justo en el medio entre las dos ventanas que ya tenía, y de esa manera podría resolver el problema. Esa es una alternativa. Obviamente esa alternativa tiene un costo computacional que vos vas a tener que volver, o sea, duplicar el costo computacional del cálculo. La otra alternativa es usar un potencial de sesgo más laxo, porque cada potencial de sesgo es un potencial armónico. Cuanto más restringido es ese potencial, o sea, cuanto mayor es la K del resorte, entonces menos es la amplitud de la oscilación. Entonces yo podría hacer el mismo número de ventanas con un potencial que tenga una constante del resorte menor. Bueno. Y una cosa que puede pasar, este es un error que puede pasar y acá es otro error, y van a ver que están los dos relacionados. Una cosa que puede pasar cuando yo hago las simulaciones de umbrella sampling es que yo las hice, supongamos, en torno a este valor, acá está puesto 0, pero supónganse que esto es el punto de referencia. Cuando yo hago las distribuciones de probabilidad, me tienen que dar más o menos simétricamente distribuidas alrededor del punto de referencia. Sin embargo, a veces pasa que yo hago una simulación sesgada con este centro y la distribución de probabilidad me sale corrida con el máximo en otro lugar. Bueno, eso me produce también un error catastrófico en los potenciales de fuerza media. ¿Y este error cómo se corrige o por qué pasa esto de que la distribución de probabilidad está corrida respecto del punto en donde yo la centré, de donde yo puse el sesgo? Eso pasa cuando la constante es muy chica. O sea, aumentando la constante de fuerza, yo puedo forzar a que el histograma quede centrado. Pero a la vez, como les decía recién, eso hace que mis histogramas sean más delgados, y por lo tanto voy a requerir un número mayor de ventanas. Acá les preparé dos ejemplos que muestran cómo queda el potencial cuando yo le agrego un sesgo. Entonces tenemos dos ejemplos. Uno es un potencial que sin sesgo es B igual a X, ¿no? Estoy en una rampa de potencial. Y en este otro, en el ejemplo de la derecha, yo tengo un potencial que es 10x, o sea que la rampa, la pendiente es 10 veces mayor. Y en los dos casos le aplico distintos potenciales de sesgo, uno con k igual a 1, otro con k igual a 2 y otro con k igual a 10. Y fíjense ustedes cómo cuando las curvas que tienen graficadas corresponden al potencial sin bayas más el sesgo, o sea, sería el verdadero potencial que yo voy a ver en una dinámica molecular. Entonces, fíjense cómo cuando la rampa es comparativamente chica, aún con un sesgo pequeño, mis simulaciones tienen un mínimo o tienen el centro cercano del punto en que lo tiene que tener. Yo les puse acá el centro, en ambos casos los puse en 5. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo
una rampa mucho más empinada, o sea, cuando el potencial de base, el que está antes de que yo ponga el sesgo, es muy empinado, entonces ocurre que aún con un sesgo grande, como en este caso el K de 10, tiene el mínimo corrido del punto donde tendría que estar. Y esto es lo que me genera este tipo de distribuciones que tengo acá. Entonces, con el número de ventanas y la constante necesitada para hacer el umbrella, se puede resolver relativamente bien el problema mirando el solapamiento y mirando que las distribuciones individuales tengan un centro donde lo tienen que tener. Si no me dan el centro donde lo tiene que tener, aumento K. Y miro otra vez, una vez que aumente K, se me van a angostar las distribuciones, entonces me fijo a ver si tienen solapamiento o no tienen solapamiento. Y de esa manera hay un juego de ahí entre las dos cosas hasta que logro poner el número de ventanas y logro poner la constante. Siempre voy a tratar de tener el menor número de ventanas posible dentro de la o sea, el menor número de ventanas posible que me permita que haya solapamiento. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Una pregunta, porque Sí. las pocas veces que he hecho el umbrella sampling, siempre he tenido las ventanas equidistantes. ¿Hay Sí. alguna figura en la que ese es un requerimiento, que sean No, equidistantes, o pueden ser, no no es sé? un requerimiento, pero en Entonces, general se hace así. En vale. general se hace así. Pero no es un requerimiento. Es lo más usual. Ujú. Vos podés meter ventanas en el medio de algún lugar y listo. Gracias. Bueno. Ahora, entonces, de esta manera quedan establecidos los testeos básicos, que los histogramas adyacentes se solapen, y si no se solapan, se corrige agregando ventanas, y que cada histograma esté aproximadamente centrado en el punto de equilibrio del sesgo. Y si eso no ocurre, se corrige aumentando la constante del potencial de sesgo, pero hay que volver a chequear el punto 1 porque puede requerir que no tenga el número de ventanas que sean suficientes. Ahora, aunque los histogramas adyacentes se solapen y aunque cada histograma esté bien centrado en torno al valor de referencia, puede ocurrir, no quiere decir que va a ocurrir, pero puede ocurrir que igual el muestreo no sea suficiente. ¿En dónde no va a ser suficiente? En las otras direcciones. Cuando yo hago un umbrella sampling, como en el ejemplo que estamos viendo, los casos que estamos viendo, que es en una dirección, puede ocurrir que, o sea, debe ocurrir, la suposición de umbrella sampling es que en todas las demás direcciones el sistema está en equilibrio. Y para eso, para tomar muestras de las demás direcciones en equilibrio, tengo que tener un muestreo suficiente. Eso puede ser que a veces no se cumpla. Entonces, ¿cómo puedo identificar que estoy teniendo problemas con el muestreo en el resto de las direcciones? Y esta es la parte más, que yo le decía, más tricky, más tramposa, más difícil de determinar. Bueno, entonces yo lo que les preparé para mostrarles es un muestreo que es un poco más elaborado y que se basa en esta ecuación que la vimos la clase pasada, que nos dice cómo están relacionadas las distribuciones de probabilidad del delta de energía obtenido con el potencial que yo llame 0 o con el potencial que yo llame 1. En el caso de un cálculo de umbrella sampling, este va a ser, por ejemplo, la distribución de probabilidad en la ventana I, y esta va a ser en la de al lado, la ventana I más 1. Y este delta U, que era la diferencia en la energía entre el hamiltoniano 1 y el hamiltoniano 0, el hamiltoniano en este caso I más 1 y el hamiltoniano I, acá va a ser simplemente la diferencia entre los potenciales de sesgo. Pero es la misma ecuación.
Bueno, trabajando con esta ecuación, ustedes pueden ver que si yo defino dos funciones, la función G1 de delta U de esta manera y G0 de delta U de esta otra manera, cuando yo hago G1 de delta U y menos G0 de delta U, eso me da beta por el delta de energía libre entre esas dos ventanas. Y esto es un número, o sea, acá tengo una diferencia de funciones y acá tengo un número. Entonces, lo que esta ecuación me está diciendo es que si yo calculo la función en G en I más 1 menos G en 0, me tiene que dar una constante. Ese es un resultado de esta ecuación. Y fíjense otra cosa, como este delta U ahora es la diferencia del potencial de sesgo, yo directamente lo puedo escribir como G1 de la coordenada de reacción, porque la diferencia entre los potenciales de sesgo está directamente relacionada con la diferencia en los puntos. O sea, este será el punto el punto chi I más 1 y este es chi I. Entonces, ¿cómo funciona este procedimiento que es un poquito más elaborado? Bueno, tengo que hacer para cada par de ventanas adyacentes, tengo que hacer la función esto que está acá, fi de z, es justamente G1 menos G0. La función es G1 menos G0, que acá está llamada fi. Y en este primer gráfico tienen 3 ejemplos de ventanas adyacentes en las que estaba convergido. Los centros de las ventanas están marcados con estas líneas negras. Lo que se espera es que entre los centros de las ventanas, o sea, en esta parte, la función esta me dé una constante. Van a ver, obviamente nunca va a ser una constante exacta, pero lo que no tiene que tener es lo que pasa en el gráfico de abajo. En el gráfico de abajo tengo lo que se llama un drift, que en español creo que es como una deriva, o sea, tengo un cambio que es sistemático. En vez de tener, yo puedo tener una oscilación, pero lo que no quiero tener es un drift, un cambio sistemático. Si tengo un drift, lo que tengo que hacer es aumentar el muestreo en esas ventanas. O sea, que yo tenga un drift, lo que me está indicando es que está mal convergido el resto de los grados de libertad, no a lo largo de la coordenada de reacción. El problema lo tengo con que no hay consistencia entre lo muestreado en el resto de las coordenadas de reacción en cada uno de los puntos. Entonces, las cosas que puedo hacer son o bien seguir las dinámicas que yo estaba haciendo por más tiempo, o a veces también se empiezan nuevas dinámicas en la misma ventana, eligiendo al azar las velocidades. Entonces, eso lleva el sistema a otro punto del estado de la fase y facilita que se haga el muestreo. Otra cosa que se hace, por ejemplo, es tomar la estructura de esta ventana, la pongo en esta y empiezo a hacer una nueva simulación. Y la estructura de esta ventana la pongo en esta y empiezo a hacer una nueva simulación. Y luego esas nuevas simulaciones las sumo, las concateno, las agrego a las que ya tenía. Todas son cosas para para mejorar el muestreo en lo que es más difícil, que son todo el resto de los grados de libertad que tiene el sistema. Bueno, no sé si creo que acá ya termino con esto, sí. No sé si tienen alguna duda, esto creo que es lo más complicadito, lo más difícil. Lo otro es algo que se puede resolver, y esto es algo que uno nunca está seguro, porque suponete que yo hago un cálculo y me da más o menos horizontal y digo, bueno, ya está, convergí, está bien. Pero en realidad
está bien dentro de la muestra que yo tengo. Capaz que si hubiera hecho muestras más largas, uno de los sistemas, no sé, una cadena lateral de un aminoácido se cambió y pasó algo y se me vuelve inestable. Pero por lo menos es un test de consistencia. Mi resultado es consistente.